En este nuevo vídeo voy a hablar de la emoción que mueve el mundo. Para ello voy a explicar brevemente lo principal del siglo XX, hablando de la actividad humana organizada o colectiva. Generalmente se divide el sector público de los sectores privados. El sector público son las instituciones, las empresas públicas, organismos públicos, los organismos intergubernamentales, etc. Y el sector privado se divide generalmente en dos. Uno con ánimo de lucro, se dice, el sector empresarial, y otro sin ánimo de lucro, que son las asociaciones, y a eso se le denomina el sector social. Lo principal es cómo ha evolucionado a lo largo del siglo XX el peso de cada uno de estos tres sectores. Podríamos decir que el siglo XX empezó siendo el sector empresarial dominante, después los particulares, las personas, después el sector público y después el sector social. Y sin embargo, a lo largo del siglo XX se ha acabado el siglo XX siendo el sector público el absoluto dominador, no solo de los poderes públicos, sino también de la economía, del dinero. Para que nos hagamos una idea, a principios del siglo XX el sector público no alcanzaba el 10% del Producto Interior Bruto. Y sin embargo ha acabado el siglo XX aproximadamente con un 40% del Producto Interior Bruto, es decir, siendo mayor que el sector empresarial y siendo mayor que el dinero que manejan los particulares. Y en varios países, concretamente en 3 de la Unión Europea, el sector público es mayor que todo el sector empresarial y todos los particulares juntos. Algo tremendo. A esto yo le denomino macroestado, es decir, a este sector público que maneja la economía, que es mayor que los sectores privados y que los particulares, es decir, que maneja más dinero que todos ellos, le llamo macroestado. Bien, el macroestado, al tener los poderes públicos por un lado y por otro lado más dinero que el resto juntos, lo que ha hecho ha sido defender los privilegios de las autoridades públicas. Y a esto se le suele denominar institucionalizar lo que es privado. Entonces, de esa forma, todo el mundo lo sabe, que los medios de comunicación, la prensa está institucionalizada y por tanto no cuenta la verdad, sino que muchas veces mucha gente dice que es el altavoz de las instituciones, es decir, que dicen lo que las instituciones quieren decir. Que la educación está institucionalizada lo sabemos todos. La educación reglada, es decir, la educación primaria, la secundaria y la terciaria, es decir, la universitaria, es el Estado el que dice cuáles deben ser los contenidos, y tanto los colegios o universidades públicas como las privadas tienen que enseñar lo que dice las instituciones. Bien, por todo esto a las instituciones yo la voy a llamar metamafia institucional o simplemente metamafia, que podríamos hablar de metamafia legislativa, metamafia ejecutiva gubernamental y metamafia judicial. Bien, es decir, que la metamafia dice lo que debemos estudiar, y ningún colegio, sea público o privado, se puede apartar de ese currículum que crea el Ministerio de Educación. Lógicamente se utiliza la educación para crear una masa ignorante, una masa que está indoctrinada, radicalizada, deshumanizada e idiotizada. Es decir, crea una masa enferma. Por eso decimos que tenemos una sociedad enferma. Tenemos una sociedad enferma porque está institucionalizada,
por un lado, y por otro lado porque las personas son enfermas. Bien, siguiendo con la institucionalización, también la gente sabe que las asociaciones suelen ser corruptas, que reciben mucho dinero público precisamente para que el sector social esté también controlado por la metamafia institucional. También se suele decir que los abogados no defienden la ley, efectivamente, porque se encuentran con la corrupción judicial, con la corrupción de los fiscales, la corrupción de los jueces, y si se oponen a ella reciben represalias, y por tanto los abogados permiten la corrupción judicial. Y por tanto los contrapoderes, como pueden ser principalmente los medios de comunicación, los abogados y las asociaciones, no actúan como contrapoderes porque no se oponen a la metamafia. Y esto es una sociedad institucionalizada. Últimamente con el coronavirus hemos visto que también la ciencia miente y que los médicos matan por obedecer a la metamafia institucional. Bien, esto nos ha llevado a la decadencia. La decadencia está reconocida por la Unión Europea en un documento que se publicó en 2010 que se llama Europa Proyecto 2030, donde se reconoce que las actuales generaciones viven peor que la de sus padres. Ahora, a nivel mundial, se dice que las 2/3 partes de la población van a vivir peor que sus padres. Y esto es la decadencia social, pero ya hemos visto que la institucionalización de la sociedad es la decadencia global. Bueno, sabemos que todos los sistemas son totalitarios. No hay ningún país del mundo, ni uno solo, donde no haya corrupción legislativa, donde no haya corrupción. Hablo de corrupción sistémica, es decir, no que haya legisladores corruptos, no, sino que el conjunto de los legisladores son corruptos, que el conjunto de los gobiernos son corruptos y que el conjunto de los jueces son corruptos. Eso pasa en todos y cada uno de los países del mundo y ha pasado siempre. Solo hay diferencia de grado, en unos son más corruptos, en otros menos, pero en todos son corruptos. De hecho, la corrupción es el mayor negocio del mundo. La corrupción a nivel mundial supone, según Naciones Unidas, suponía en 2018 un 5% a nivel mundial. En la Unión Europea, según la Unión Europea, también en 2008, un 4,8%. Y en España, según la Unión Europea, un 8%. No hay ningún otro sector de actividad que gane más que la corrupción, especialmente la corrupción institucional. Ni el sector financiero, ni la construcción, ni la energía. No hay ni un solo sector que gane más que la corrupción. Y por tanto, la corrupción es la prioridad institucional. Y es la prioridad de toda la sociedad, que es cómplice de la metamafia institucional y por tanto de la corrupción y por tanto de la decadencia. Bien, se suele decir que un mileurista es un 2000eurista atracado por el Estado. Lógicamente, Marx decía que las empresas explotan a los trabajadores. Ahora quienes explotan a los trabajadores no son las empresas, es la metamafia institucional. La metamafia institucional gana mucho más dinero que los empresarios en la mayor parte de las empresas del mundo, especialmente de las grandes empresas. En el sector institucional, en las multinacionales, las instituciones ganan mucho más dinero que los empresarios. A pesar de los paraísos fiscales, a pesar de que en general en muchos países las empresas pagan mucho menos que los trabajadores, bueno, son casi todos, etcétera. Pero a pesar de eso, el sector público se lleva mucho más dinero de las empresas que los empresarios. El auténtico explotador del trabajador y de los propios empresarios es la metamafia institucional, es el sector público.
Precisamente esto lleva a que las autoridades públicas, totalmente conscientes de esta realidad y además conscientes de que la mayor parte de la población siguen diciendo que los empresarios les explotan, que la metamafia favorece a los empresarios, que favorece a los ricos, que favorece a no sé qué, cuando la realidad es que lo que hace la metamafia es explotar a todo el mundo. Es cierto que favorece a los ricos, a las grandes empresas, pero porque esos forman parte de la explotación y del control social, no es por otra razón. Eso lleva a que los ricos, los empresarios y los miembros de la metamafia desprecien a la población, porque en las democracias, que en teoría la democracia significa el gobierno del pueblo, es el propio pueblo el que da el poder a la metamafia. Es el propio pueblo el que crea multinacionales. Lógicamente, si el pueblo no compra los productos y servicios de las multinacionales, estas no se convierten en grandes empresas y no se pueden ir a otros países convirtiéndose en multinacionales. Es decir, son las ignorantes masas las que conforman el mundo criminal y decadente en el que vivimos. Y eso lógicamente hace que todos los dirigentes y gobernantes, así como los intelectuales, tengan un desprecio absoluto hacia las masas. Es decir, hay una emoción de superioridad de esos gobernantes, de esos dirigentes, hacia las ignorantes masas que se dejan explotar por todos los lados. Incluso permiten no poder tener una vida digna ni poder mantener una casa trabajando la jornada completa. Bueno, eso lleva también, dentro de lo que es el desprecio supone repugnancia, aversión hacia los despreciados. Y es así, los políticos, los jueces, las autoridades públicas, la metamafia, desprecian absolutamente hacia la gente y actúan en consecuencia, que es lo peor. Los dirigentes saben, más bien, que las masas no son capaces de valerse por sí mismos. De hecho, la mayor parte de las masas están subvencionadas de una forma o de otra, sean con pensiones o sean con subvenciones de cualquier color. Y eso lleva a que los dirigentes deseen humillar a las masas. Y de ahí viene lo que está pasando. Lo que está pasando es que la metamafia institucional roba a los niños, secuestra a los menores para tutelarles, que es otro gran negocio a nivel mundial, o para venderles, o para quitarles los órganos y curar a los ricos, o para ritos satánicos, o la pederastia que está creciendo en todo el mundo. Esto forma parte del desprecio que tienen los dirigentes hacia las masas. El coronavirus está suponiendo un acelerador brutal de todo lo malo del mundo y también de lo bueno. Eso lleva a que aparte de que se está matando a muchísima gente, el mayor genocidio probablemente de la historia, aparte de eso está llevando a un empobrecimiento brutal de la población, como parte del control social. Lo que es evidente es que el macroestado más la inteligencia la inteligencia artificial y los ordenadores posibilitan que la metamafia nos lleve a un nivel de esclavitud sin precedentes, mucho mayor que el que ya decían las obras distópicas. Y hacia allí es hacia donde vamos. Aumentar la corrupción, aumentar la pobreza de la gente y, por tanto, aumentar la esclavitud. La solución pasa por una era post-democracia, es decir, acabar con las democracias y crear un nuevo sistema sin poderes públicos. Dada la gravedad de lo que he descrito en este vídeo, la gravedad que significa que el desprecio sea la emoción que mueve el mundo,
Este vídeo es esencial que lo vea cuanta más gente mejor. Espero que lo difundas en la medida de tus posibilidades. Gracias por tu atención.